Yo recuerdo una vez, hace un tiempo, teníamos un evento, no sé qué teníamos acá, creo que era de los Scouts, supongo, y invitaron a una hermana pentecostal, y después me la presentan al fondo, y quien me la presenta dice, bueno, el hermano Heriberto es uno de los pastores, y ella me dice, ay, hermano, discúlpeme. ¿Por? No, discúlpeme, siervo, me dice, ¿no? Ese estilo de gente. Discúlpeme, yo pensé que usted era un diácono. Porque yo ese día había hecho anuncio nada más. No, yo soy el pastor, no, perdóneme. Y yo dije, mira, acá habemos 150 diáconos. Me miró raro. Claro, yo entiendo, lo hice con trampita porque en el lenguaje religioso, ¿cierto? Están los pastores, los diáconos, los ministerios y el resto. Pero la idea de Dios es que el resto, que somos todos colaboradores de Dios. ¿Y en qué colaboramos con Dios? En reproducir el proyecto de vida que Dios manifestó a través de Jesucristo. Yo a veces tanto tiempo dando vueltas y estoy para terminar tan sencillo, es eso. Colaborar con Dios es entender y reproducir, conforme a mi capacidad, mis posibilidades, lo que fuere, el proyecto que Dios tiene para el hombre. Por eso criamos a nuestros hijos así. Por eso como matrimonios tratamos de ajustarnos a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar el modelo. Y ¿saben qué? El modelo no se puede inventar. No se puede aparentar. O funciona o no funciona. Entonces, como colaborador de Dios, yo me pliego voluntariamente al propósito de Dios para que otros lo conozcan. Entonces, inmediatamente miramos a la iglesia primitiva. No lo voy a hacer ahora como lo hice la otra vez, pero lean el libro de los Hechos. ¿Qué pasaba? Se había creado un ambiente, por eso yo estoy hablando más y voy a profundizar. Tengo que dar una charla en mayo en un congreso nacional sobre adolescencia y niñez y quiero hablar de la revolución cultural. Lo mencioné el otro día un poquito. La revolución cultural, ¿qué significa? Cambiar el paradigma, el modelo, la estructura de pensamiento. Y muchos hombres en la historia intentaron hacer revoluciones culturales. Ninguna tuvo tanta efectividad como Jesucristo. Porque le cambió la mentalidad a la gente sin ordenar lo que lo hagan. Ustedes leen el libro de los Hechos. Pedro hace su discurso. Y los judíos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Mirá el lío que hicimos. Arrepiéntanse, cambian de actitud. Y van a recibir el Espíritu Santo. Y fueron bautizados. Y ese día se bautizaron como 3.000 personas. Y la reacción automática, no hubo un seminario sobre mayordomía económica, no llamamos a nadie para que nos haga entender que la finanza, como ahora se usa, ¿no? Lo que el Espíritu Santo produjo fue una revolución cultural desde adentro. ¿Y qué hacían los hermanos? Que antes no hacían, aunque los obligaran. Por eso el comunismo fracasó. Porque te obligaban a dar lo que es tuyo para que otro se enriquezca o lo distribuya como quiera. Fracasó. Por eso cuando a mí me dicen que Cristo fue el primer comunista, digo, no es cierto. Nadie obligaba a los hermanos a vender sus propiedades. Nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que lo compartía con todo. ¿Qué ley imponía eso? Ninguna. Surgió de adentro. Porque se les cambió la cabeza de adentro. No fue un lavado de cerebro de afuera, a lo cual podemos saber de qué se trata. Desde adentro el Espíritu Santo dijo, ahora ustedes no van a ser más como eran, sino como yo quiero. Colosenses 1:13, ¿no? Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de los cielos. ¿Qué era el reino de las tinieblas? Y que la ley soy yo. Todo es para mí. Aunque cada tanto doy un poquito, pero en realidad el que más me interesa soy yo. Al otro, donde Cristo es el centro. El centro de mi vida y yo soy el centro de su propósito.
conociendo lo que Dios quiere, yo voluntariamente me adhiero a Él e intento hacer lo que Él quiere. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Mire, si usted quiere comprar manuales de evangelismo, yo una vez compré un libro que creo que está ahí. Estamos revisando toda la librería para decantar lo que no va, lo que no sirve, hay bastante, ¿cierto? Y volver a la sencillez. Hay un libro por allí, no sé si lo tengo acá o lo llevé a casa para leer, un libro así, ¿no? ¿Cómo sanar a los enfermos? Así es. ¿Alguien lo ha leído? No creo. Y tenés dos posibilidades. O estudiás medicina, que es una buena una oportunidad, ¿no? Porque yo no podría sanar a nadie, yo no soy médico. O invocás el poder del Espíritu Santo, imponer las manos, ¿para qué escribís tanto? Entonces, en la primera iglesia donde el Espíritu Santo se movía con tranquilidad, había de estas cosas. Ocurrían. Porque se había creado un ambiente de fe en medio de los hermanos. Que yo digo, queridos hermanos de Morón, tenemos que tratar de recuperar. Ahora, eso no se inventa, ¿vieron? Yo no puedo. Entonces yo quiero decirle algunas cosas. Hechos 2:46. Y de acá quiero sacar 4 elementos para reafirmar lo que voy a decir después. Los hermanos, los creyentes, dedicaban tiempo a recibir la enseñanza de los apóstoles. Miren, yo estoy hace 40 años sirviendo a Dios, o sirviendo, congregándome, como ustedes quieran llamarle, ¿cierto? Yo serví desde siempre, aunque no tuviera funciones eclesiales. Pero estos días leyendo otra vez, miren qué cosa curiosa, ¿no? Esto lo hemos enseñado, Porto, Camino y Meta, hemos enseñado. Pero cuando vi esto de vuelta, los hermanos dedicaban tiempo a recibir la enseñanza de los apóstoles. Los hermanos dedicaban tiempo a recibir la enseñanza de los apóstoles. Hay que dedicar tiempo para ser enseñado. Porque enseñar no es solamente el discurso. Yo en la universidad me enojo bastante. No levanto la voz, pero me enojo mucho cuando yo enseño y nadie pregunta. Digo, ¿entendieron? Dicen, no. ¿Por qué no preguntan? Porque el que va a estudiar, se supone que ¿para qué va? Y yo le digo, mire, ustedes tienen que tener esta premisa. Los ignorantes son ustedes. El que sabe soy yo. Excepto en los exámenes donde yo cambio la relación y ustedes me tienen que demostrar que el ignorante soy yo y ustedes son los que saben. Pero en lo normal, el que va a estudiar va a aprender. Ahora, ¿cómo hacemos para dedicar tiempo a recibir la enseñanza de los apóstoles si no podemos preguntar ni hay nadie que nos conteste? Es muy difícil. Son muy pocos los que pueden ser autodidactas, que pueden estudiar por sí mismos y aprender. Muy pocos, privilegiados. El resto necesitamos que alguien nos enseñe y que yo le pregunte. La segunda cosa que los hermanos dedicaban tiempo era para estar en comunión. Y acá hago otra aclaración. El esfuerzo inmenso que tenemos que hacer para tratar de sobrevivir en esta sociedad en la que vivimos, cosmopolita, grande, lejos. Mario fue el otro día a visitar a Abel y la familia y se dio cuenta que era lejos. Claro que es lejos. Para los dos lados es lejos, ¿no? Y para otro lado es lejos. Y para allá es lejos. Estamos complicados como sociedad, como iglesia urbana. Por eso hay que ajustar toda la capacidad de entendimiento para poder vencer esto. Sino, ¿cómo hacemos
para juntarnos y tener tiempo para estar en comunión, además para aprender de la doctrina de los apóstoles. Pero no solo se estudiaba la palabra y estaban en comunión, sino que además dice que participaban juntos en las comidas. Nosotros vamos a comer juntos. Pero no se trata de esto. Esto es un esfuerzo que estamos haciendo para tratar de vencer toda esta cosa loca que hace que cada uno se dedique a su casa y a su familia y no nos veamos nunca. Los hermanos se juntaban con regularidad para comer juntos. Pero además dedicaban tiempo a la oración. Fíjense lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Salvo hoy que fue una convocatoria especial y que costó bastante que alguno pasara para orar. Cuando quien está coordinando la reunión dice, bueno hermano, que alguno levante su voz. Yo te puedo decir quiénes son los tres que siempre oran. No lo voy a hacer, ¿no? ¿El resto no ora? Sí, pero viste, en público es distinto, en la asamblea grande cuesta más. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Todos tenían una actitud reverente. Esto quiere decir que los hermanos sentían y sabían que estaban haciendo lo que Dios quiere y estaban en la presencia de Dios. Enseñando, aprendiendo, comiendo, teniendo comunión y orando, Dios estaba allí. Y el poder de Dios se manifestaba, en muchas cosas que hacían los apóstoles. Iban juntos a participar del culto en el templo. Está hablando de la sinagoga, ¿no? Y lo que hacemos nosotros acá, venimos juntos a participar. Pero no era toda la actividad participar juntos. Compartían los alimentos comiendo en las casas con alegría y generosidad de corazón. Siempre estaban alabando a Dios y a todo el pueblo les caían bien. Y el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos acá en Morón un problema serio. Yo digo serio, sí, un problema. Que no ocurre en los pueblos del interior. Salvo Edu o Amelia que viven acá, que pueden conocer los vecinos, el resto no tenemos ni idea. Porque no vivimos acá. No somos vecinos. Vamos y venimos. Yo a veces bajo acá y veo gente y yo saludo por las dudas. Por ahí es un vecino y no quiero que piense mal, pero la verdad es que aún con tantos años, tenemos 4 edificios enfrente. No me va a alcanzar 4 vidas para conocer lo que viene y no lo voy a lograr. Porque somos extraños. ¿Cuántos viven a menos de 10 cuadras del salón? Ninguno. Bueno, ustedes dos, los que viven acá. Pero ya a mí, que vivo en un barrio como cualquiera de ustedes, nos cuesta conocer los vecinos de la cuadra. ¿A alguno le pasa eso? Conoces el de al lado. Capaz que doña Rosa de enfrente y la enfermera de la otra cuadra. O alguno que viene acá y dice, usted es el abogado, ¿no? Porque dijeron que en esa casa, pero no tenemos relación con la gente. Son casas dormitorios, ¿no? Viajamos, trabajamos todo el día, volvemos a casa a dormir. Y la verdad, cuando llego a casa no quiero hablar con nadie, menos con los vecinos. Entonces, la realidad que tenemos es muy diferente a la de la primera iglesia. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, acá nos da una ayudita. Hechos 12:12, yo eso los leo nomás. El domingo que viene voy a traer de vuelta el pendrive, que no sé si Dani me lo trajo. Bueno. Hechos 12:12 dice, cuando Pedro se dio cuenta de lo que había pasado con él, cuando lo agarran, lo meten preso y después lo largan, cuando él se abren las puertas, se acuerdan de los calabozos y salió. Se dirigió a la casa de María, la madre de Juan, al que también llamaban Marcos. Ahí se habían reunido muchos hermanos para orar.
¿Dónde estaban orando? En la casa de María. Romanos 16, 1, 3 y 5. Dice Pablo, les recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y creo que lo mencioné el otro día rápidamente. Cuando uno piensa, lee, el peligro que uno corre es hacer una transcripción literal a nuestra época de lo que dice allí. Saludos a Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. No había templos cristianos. No había. Hasta que este muchacho como el Constantino decretó que los templos de los paganos iban a ser para los cristianos, 300 y pico años después no había templo de los cristianos. ¿Y a qué se refiere? Que esta mujer, Febe, era diaconisa de la iglesia en Cencrea. Después vemos. Dice, saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Otra vez la pregunta que surge, ¿no? Los gentiles eran los no judíos. ¿Y dónde estaban las iglesias de los gentiles? Si no había templos cristianos. Saluden también a la iglesia de su casa. ¡Apa! Ahora entiendo un cachito mejor. En Cencrea había una casa de familia con una mujer llamada Febe, que era diaconisa, servidora de los hermanos que se reunían en esa casa. Las iglesias de los gentiles eran casas de familia habitadas por no judíos que se habían convertido a Cristo, y cada casa era una iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que combatir como podamos, y ahí sí pedirle al Señor que nos cambie el pensamiento de lo que significa la palabra iglesia. Cada casa de ustedes es una iglesia. Me tengo que convencer. Me tengo que convencer de que si alguien viene a mi casa, alguno de ustedes, no va a haber nada diferente a lo que pasa en la casa de ustedes. Me refiero a la manera del trato, el espíritu que hay. Yo que he estado en tantas casas, me acuerdo hace muchos años tuve una impresión, me costó. Porque cada uno, vieron, tiene su propia costumbre, ¿no? Yo digo, yo tengo mi locura, porque cada uno tiene la suya. Entonces, cuando yo voy a una casa, no miro la costumbre que es diferente a la mía, porque eso es secundario, eso pasa. Si te sentás así o asá, si la cabecera está en la punta cuadrada o en la mesa redonda, yo qué sé. O tantas cosas que pueden pasar. Pero hablamos del mismo Señor, creemos en el mismo Señor. Entonces yo voy a tu casa y yo voy a la iglesia que está en tu casa, porque se supone que nuestro diálogo, nuestra manera, nuestra edificación está basada en Cristo. 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan. Las iglesias de Asia. ¿Qué uno pensará cuando lee esto, no? Un congreso, primer congreso de las iglesias de Asia. Eran 5 casas de familia. Los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan en el Señor. Colosenses 4:15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2. Pablo le escribe a Filemón, le da muchos saludos. Dice también, tengan en cuenta y saluden a la amada hermana Apia
y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Hermano, yo no sé si es posible, si me es posible ser claro, para entender que nuestra casa es la iglesia de Jesucristo. Nosotros tuvimos hace 15 días, la anterior, 3 semanas, cuando nos fuimos con Katia, descansaron 2 días ahí a Entre Ríos, a San José. Se reunía en Buenos Aires el presbiterio nacional de la Iglesia Menonita, hermanos muy queridos para mí. Y primero me habían pedido el salón para reunirse acá. Sobre todo en el segundo piso, están separados, se puede hablar. Pero había varios veteranos y 2 pisos de escalera, todavía no pusimos el ascensor. Y yo le dije, bueno, vénganse a mi casa. Y le dije a Mario, toma la llave. Estuvieron en casa todo el fin de semana. Ahora, ¿saben qué? Y ayer me lo dijo Juan Carlos López, aparte de agradecerme. Dice, todos quedaron, y me dijo, dado vueltas. ¿Por qué? Y porque vos nos dejaste la casa. ¿Saben qué, hermano? Se lo digo delante del Señor. Yo no puedo entender que yo no haga eso. Y uno me dijo, no, un pastor me dijo, no, yo no, mi señora no va a querer la intimidad nuestra. Pero yo duermo en un colchón, no duermo en arriba en la intimidad. La ladera está abierta para todo. Estoy yo, no estoy yo. Si vos venís, llénamela, yo qué sé. Yo te puedo dejar varias toallas, pero nuestra casa. O no decimos que todo es del Señor. Sí, pero. Y los sí, pero nos matan. Yo llegué de viaje ese domingo a la tarde, todavía estaban reunidos en el quincho de casa. Yo le dije a Katy, yo no entiendo, Katy. ¿Cómo puede ser que hermanos estén tan sorprendidos por algo tan sencillo como es dar un espacio físico para que se hable la enseñanza de los apóstoles, para que se programe, para que se hablen de las cosas del reino? ¿O no es lo mínimo que yo tengo que hacer? Pregunto. Yo creo que estoy bien ubicado. Por eso la iglesia durante 300 y pico de años se movió por las casas. Abrir una casa tiene riesgos. Después hay que limpiar. Y si tienen varios chicos los hermanos, ¿dónde lo metemos? No sé, pintar una pared con pintura de pizarrón para ese día especial y atender a los hermanitos, los hijos de tus hermanos. No sé, hermanos. Lo que yo quiero reafirmar es la conciencia de que todo lo que tenemos es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el Señor está escuchando. Es la iglesia de mi casa. Es la iglesia de mi casa. No solamente en el aspecto físico de mi casa, que lo hice grande a propósito para que entre gente. Lo que mi hijo me dijo unos días antes de morir, papi, esta casa grande es para que venga gente a conocer a Cristo. El tipo había entendido. Entonces no es la iglesia de Rosario, la iglesia que está en la casa de él. O la iglesia de Morón, la iglesia que está en tu casa y en mi casa. Que eventualmente nos juntamos cada tanto acá porque no entramos todos en una casa, ni hace falta que entremos todos ahora. Si de acá 5, 10, 15, 20 años la cosa se pone muy loca y nos prohibieran congregarnos, no habría problema. Porque la iglesia está en sus casas. Y la llave de mi casa la tengo yo. Ninguno. Entonces, hermanos, como yo les dije, y hemos hablado con José mucho de esto también. José tiene una carga muy grande con esto. Es entender. Y yo no te dije, porque lo pensé anoche, ¿no? Vamos a dedicar todo este mes de abril para que en mayo comencemos con certeza de que nos debemos juntar por nuestras casas para enseñar y aprender la doctrina de los apóstoles, para tener comunión, para compartir con alegría los elementos
y para orar. Y esa es la posibilidad de que la gente se suma a la iglesia. Sincerémonos. ¿Cuántos hemos traído a alguien, un vecino, a esta reunión? Y por eso son creyentes. Eso no vale. Yo una vez cuando hacemos reuniones de hombres, traje a un vecino y al hijo. Hasta que se pelearon conmigo no vinieron más. Se pelearon, digo, porque el hijo en forma muy fuera de lugar, había un arbolito mío que le molestaba y en vez de pedirme permiso saltó el alambrado y me lo cortó. Y un día yo llegué y vi el árbol cortado. Bueno, le pregunté, se enojaron. Pero yo nunca traje un vecino. El vecino naturalmente no va a venir hasta acá. Salvo que tenga una necesidad extrema y se comunique con vos. Pero es posible que a tu casa sí vaya. Haré que motivar. Yo tengo que abrir la iglesia de casa. Invítalo. Tomar mate, comer una empanada, comer fideo. No sé. Sé amable, sé gentil. No lo invité y dice, mira, esta es mi iglesia y acá tengo el púlpito. Usted me va a escuchar ahora porque yo le voy a predicar el púlpito. No. Es la manera más natural. ¿Saben? Como le dije el otro día, ¿se acuerdan que hablamos de la iglesia de China? Que cuando Mao Zedong, en el año 60 y pico hizo la revolución cultural, que era erradicar de la mente de la gente primero los pensamientos, la gente que pensaba que era peligrosísima, los fusilaron a todos. Se quedaron con todos los templos de los cristianos, católicos y protestantes. Eliminaron todo el vestigio de lo que era fe y religión. Y la iglesia creció, creció y creció. No tenían programa. Hoy estamos llenos de programas de evangelismo, de multiplicación, iglesia celular. Nos pasamos haciendo congresos de esto, de lo otro. Pero la iglesia que no tenía líderes visibles, no tenía templos, no tenía estructura, no tenía guita, plata para bancar todos los proyectos, la iglesia crecía, crecía. ¿Y dónde se juntaba la iglesia en China? Mire que los chinos son muchos, ¿eh? No, tenían un tinglado que era como 200 metros de... No. Se reunían por las casas, lo que se llamó después la iglesia subterránea. No porque estaba en un sótano, sino porque nadie los veía. Igual que a los cristianos de hace 2000 años, pero esto fue hace 50 o 60 años. Bueno, yo creo que hoy estamos en una necesidad de una transformación cultural nuestra. Porque lo que está afuera, como viene la mano, no es mejor que el comunismo, ni peor. Quizás es más peligroso porque es más sutil. Lo otro sabía, te perseguían, sos cristiano, sí o no, decís que sí, pápate. Acá nosotros tenemos la seducción del materialismo, del consumismo. Ayer hablé con un pastor que estaba muy triste porque su hijo, tecladista principal o tecladista es una conexión, no es muy grande, pero el hijo tocaba. No, él se fue a un grupo cristiano de músicos. Estamos mal. Y este hombre está triste. Hermano, necesitamos. Por eso es la primera vez que creo que en tantos años, yo voy a terminar de acá 10 minutos, no 15, no 5, 10. Que cada uno sepa por qué hablamos de esto. Primero porque los grupos pequeños, al igual que en la primera iglesia, comunica la vida total de la iglesia a grupos más pequeños y ayudan a involucrar a todos en el propósito de la iglesia, que es salvar a otros. No es desde acá del púlpito que se incentiva, que se motiva, por más gracia que tenga el predicador, sino cuando en casa con mis hijos sentados tenemos el cuadernito de oración y los chicos escriben los nombres de sus compañeros
Y los papás estamos apoyándolos en oración. Eso es comprometerse y ser un colaborador de Cristo. Acá no lo podemos hacer. Segundo, en el grupo pequeño, proporcionamos la enseñanza de las verdades bíblicas. Y reitero, ¿no?, la iglesia que se reunía a estudiar la doctrina de los apóstoles. Otro beneficio importante es que se involucran más personas en el liderazgo de la iglesia. Cuando Juan me dice, ya nombré sucesor. No venimos. ¿Por qué? Porque los dirigentes de la iglesia, antes unas palabras que me gustan, la iglesia primitiva les llamaban dirigentes, surgen de ustedes, de la iglesia, surge de nosotros. Pero hay que dar lugar cuando los que dirigen son 4 o 5 y el resto está sentado. La iglesia no crece. Ahora, si vos abrís tu casa y tenés una responsabilidad, y díganme cualquiera de ustedes que le ha pasado por esto, y le hemos dado una responsabilidad, ¿no te hace sentir temeroso de Dios? Yo todavía me acuerdo, hermanos, todavía me acuerdo. Deben ser haber pasado 47 años cuando mi suegro me dio por primera vez, cuando acá había una capillita, que yo tuviera un devocional de la reunión. Todavía me temblaban las rodillas. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué necesidad de agarrarme de Dios porque yo no era competente! Eso es lo que forma el corazón de un dirigente, de un líder, de un conductor. Otra ventaja del grupo chico es que facilita la intercesión a favor de la iglesia y del país entero. Esto que hicimos hoy medio forzado en los grupos caseros es natural. Y la idea nuestra es que a partir del mes que viene acerquemos algunas pautas para que cada grupo tenga como referencia. Hermanos, dediquen 15 minutos a orar por la iglesia y por nuestro país, o lo que quieran. Facilita la evangelización comunal, es decir, que los amigos y los vecinos pueden venir a un ambiente naturalmente cristiano. Nosotros en casa hemos probado eso varias veces. Y nos respetan. Y no nos ven como religiosos, que es lo que no queremos. ¿Cierto? El grupo familiar facilita el relato de los testimonios y los informes de la obra de Dios. A veces, la verdad, perdón, José, lo que voy a decir. Me da compasión, José, porque José intenta que nosotros pasemos a dar testimonio. Y ninguno pasa. No porque no tengan testimonio. Digo yo, capaz que la estructura que tenemos, la forma, que no se animan. Alguno de ustedes ha pasado acá y no, este fierrito me da. Pero en el grupo familiar, sentados en una mesa, ¿saben qué fácil que es compartir lo que te pasó durante el día? Y eso necesitamos hacer para que la iglesia sea lo que Cristo pensó. Y lo que hemos visto a través de la historia, no es un invento nuestro. Facilita el servicio mutuo de los cristianos en forma práctica. Hermanos, Miguel y la familia se mudaron, son vecinos nuestros ahora. Bienvenido al barrio. Se agranda la iglesia de Tesay. Se mudó. ¿Quiénes colaboraron con vos en la mudanza? Qué natural. Los que tienen cerca, compartir su necesidad. Ahí estuvo Daniel, estuvo Claudio, otro del grupo casero. Si el grupo casero no alcanza, le pedimos ayuda a otro. Porque de acá, del frente, no siempre surge bien. Pero los que compartimos la vida natural de todos los días y sabemos cuál es su necesidad, vamos, viejo, vamos. Ofrecer un lugar para que los hermanos compartan sus cargas. Acá no se puede. El domingo es para honrar a Dios, dar culto a Dios, eventualmente alguna palabra, no solo inspiracional, de enseñanza general para que después por los grupos familiares, grupos de hogar, llámense, o la iglesia que está en tu casa, podamos desmenuzarlo, a ver si entendimos lo que el domingo escuchamos.
También ayuda a poner en contacto a personas solas. Aquellos hermanos que han tenido o tienen familias disfuncionales. El culto no alcanza para que vean que se vaya solito. Necesita en la semana la contención, el abrazo de la iglesia. Y por supuesto, afirma el sentido de pertenencia. ¿Saben qué? Cuando uno entiende este concepto, ya no piensa en la iglesia institución, en la iglesia edificio, piensa en la iglesia. Mi pertenencia está en la iglesia. En la universidad me decían, ¿vos a qué iglesia vas? ¿De qué sos vos, cristiano? Sí, pero ¿cristiano qué? Cristiano. Dice, vos escondés algo. Pero vos sos cristiano qué? Bueno, al final uno para que entienda, bueno, soy cristiano evangélico, ¿no? Ah, ¿viste? Dice, ¿vos sos como eso? Y ahí uno se mete en un lío bárbaro. Mi pertenencia no es una institución, no es una denominación, es a la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia que está en mi casa. Muy bien. Y también tenemos una cosa que es difícil para los pastores, para mí por lo menos, para José también. Es que si no trabajamos de esta manera, corre en riesgo el cuidado personal de cada uno de los hermanos. Es muy, a ver cómo lo digo, negativo, pernicioso, creer que los pastores son los encargados de ocuparse de todas las personas. Eso no es bíblico. Estando relacionados por barrios, por zonas, tenemos posibilidad de cuidarnos los unos a los otros, lo que yo llamo el pastoreo horizontal de la iglesia. Si hubiera alguna emergencia, bueno, notificamos, avisamos. ¿Cuántos pastores hacen falta acá? ¿Cuántos pastores hacen falta? Los necesarios para que todo el mundo esté atendido. Y no digo que hay que hacer un acto especial. No, querido. En cada grupo de hogar va a haber unos, dos hermanos con carga y por amor, por cuidar a los otros, con los que nos reuniremos, ahí sí con regularidad. Y termino diciendo que más que mentalidad de reunión, deberá haber una mentalidad de relación. En nuestra historia local como iglesia, muchas veces hemos fracasado porque en algunas situaciones los grupos caseros eran una réplica del culto de domingo. Nos juntábamos, había una guitarra o no. En mis grupos caseros jamás cantamos porque yo no soy músico, ¿no? Pero generalmente en los grupos caseros, ¿qué se hacía? Y se cantaba, se oraba y el líder predicaba. Lo mismo que acá, pero en chiquito. No es eso. No es eso. Es dinámico, es variable, según la necesidad. Si viene alguien nuevo, ¿dónde lo atiendo yo acá? No tengo tiempo, porque me tengo que ir después de la reunión. En tu casa lo llevas a tu pieza, a la pieza de tu chico, lo llevas al fondo, al galpón. No digo al baño, porque al baño únicamente para bautizarlo. Pero tenemos, hermanos, recuperar la conciencia y la forma que tenía la iglesia en situaciones donde no podía actuar públicamente. Yo siempre digo, Constantino, me sale Diocleciano, de Constantino, nos hizo trampa, pisamos el palito, nos encerró en los templos. Y otra vez digo, no juzgo a mis hermanos de la época porque había que bancarse ser asesinados de verdad por la fe, ¿no? Dijeron, bueno, ya está, no nos corren más y encima nos dan un lugar de reunión. Está bárbaro, pero no le ayudó a la iglesia eso. Vamos a seguir reuniendo, no se preocupen, no. Con regularidad para alabar a Dios juntos. Pero, tenemos que entender lo que Dios tiene en mente para que la iglesia crezca. Aunque el crecimiento no se vea numéricamente. Esa es otra confusión que tenemos, ¿no?
El Señor dice ahí después, de hecho, añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? Y a la casa de Filipo, a la casa de Cencrea, a la casa de Juancito, a la casa de Alejandro. No había otro lugar para medir el crecimiento de la iglesia. Yo digo, serían casas grandes, ¿no? En esa época había casas grandes. Muy bien, hermanos. Yo estoy orando que el Espíritu Santo nos haga caer esta verdad. Aspiramos a que a partir del próximo mes tengamos 20 iglesias abiertas. O 20 casas. Por eso les voy a reiterar el pedido que hice el domingo pasado. Todos aquellos que entiendan lo que estoy tratando de transmitir, los que se sientan o quieran ser colaboradores de la obra de Dios y digan, mira, yo vivo en tal lado, yo estoy dispuesto a que mi casa sea una iglesia en el barrio. Póngalo en un papelito. Los que tienen el grupo casero funcionando, pónganlo, ya estamos en el grupo casero, ¿cierto? Y la otra cosa que estoy repensando, disculpen, veo que me surge así. Nosotros somos muy familiares, muy amigueros y tenemos muchas relaciones amistosas, pero que no colaboran con el propósito de Dios. Porque si yo vivo, no digo en Álvarez, pero un poquito más acá, y si viene a reunir a mi casa, no sirve, porque la iglesia tiene que estar en la casa de él, para que los vecinos puedan asistir a su casa. Entonces eso de a poquito lo vamos a ir trabajando. La idea nuestra es asistir a todo el mundo. A lo mejor en una casa que es muy chiquita, es sencilla, el jefe de familia dice, no, yo no me animo. Bueno, vamos a ponerte a alguien que pueda asistirte para estudiar la doctrina de los apóstoles y el ver de Cristo. Porque entre ustedes hay unos cuantos, hermanos, capaces y valiosos, que no están siendo aprovechados. Y esa es responsabilidad nuestra. Amén. No es un programa. Es tratar de entender lo que pasó en este libro, lo que pasó en la historia de la iglesia, para que la iglesia crezca. Y la iglesia no crece por las estrellas, crece por los dones y ministerios y por la convicción de que todos somos colaboradores de Dios.